Dios eterno, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir en esta mañana, Señor. Queremos entregártelo, Padre mío, para que tú te glorifiques, Señor, para que nos hables a través de tu palabra. Te damos gracias por un día más que permites que nosotros vivamos, Señor. Te lo entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días a todos. Estamos hablándoles aquí desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de Zacarías y hoy vamos a leer el capítulo número 7. Un llamado a la justicia y a la compasión. El 7 de diciembre del cuarto año del reinado del rey Darío, el Señor le dio otro mensaje a Zacarías. El pueblo de Betel había enviado a Sarecer y a Regemmelech junto con sus asistentes para buscar el favor del Señor. Les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas y a los sacerdotes del templo del Señor de los ejércitos celestiales. Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años. En respuesta, el Señor de los ejércitos celestiales envió este mensaje. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzos del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? Incluso ahora, cuando comen y beben en sus festivales santos, ¿no lo hacen para complacerse a sí mismos? ¿No es este el mismo mensaje del Señor que los profetas proclamaron en años anteriores, cuando Jerusalén y los pueblos de Judá estaban llenos de gente y el Negev y las colinas de Judá estaban bien poblados? Luego Zacarías recibió este mensaje del Señor. El Señor de los ejércitos celestiales dice: juzguen con imparcialidad y muestren compasión y bondad el uno por el otro. No opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos contra otros. Sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír. Endurecieron el corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. Así como ellos se negaron a escuchar cuando los llamé, tampoco yo los escuché cuando clamaron a mí, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Como un torbellino los dispersé entre las naciones lejanas, donde vivieron como extranjeros. La tierra quedó tan desolada que nadie pasaba por allí. Convirtieron su hermosa tierra en un desierto. Bueno, este es el capítulo 7 del libro de Zacarías y en su encabezado habla de un llamado a la justicia y a la compasión. El Señor, el 7 de diciembre del cuarto año del reinado de Darío, le da otro mensaje a Zacarías para que él se lo diga al pueblo. Y lo que está pasando es que ellos en Betel llegan y nombran una comisión para que vayan donde los profetas a buscar el favor del Señor. Y le traen una pregunta y les dicen, háganle esta pregunta a los profetas: ¿debemos continuar con el luto y el ayuno cada verano por el aniversario de la destrucción del templo? El Señor había mandado con Moisés y con otros profetas anteriormente de que cuando habían algunos sucesos importantes, cuando había algo que de pronto una pérdida grande para Israel, cada año se conmemorara con un ayuno para que ellos pudieran recordar lo que había pasado años atrás. Resulta de que desde 70 años que ya hacían de que se habían tomado a Jerusalén y habían destruido el templo, ellos hacían anualmente para esa misma fecha un ayuno
para recordarse de esto. Pero desafortunadamente ese ayuno se convirtió en un acto religioso, un acto que simplemente era una costumbre que todo el mundo hacía para esa época, pero no tenía el verdadero significado que debería de tener. El Señor no está en contra del ayuno, le está diciendo le hace esta pregunta: cuando ustedes se vestían de luto y cuando ustedes ayunaban en el verano, en el otoño, a comienzos del otoño, ¿hacían este ayuno realmente para mí? Mire lo que les dice el Señor. O sea, el Señor los está confrontando y les está diciendo: verdaderamente lo que ustedes hacen les nace de corazón para agradarme a mí, para buscar mi rostro, para hacer las cosas que de pronto yo he mandado a que lo hagan de corazón, o simplemente es una costumbre. En esa época se había convertido eso en pura costumbre, algo que se hacía que incluso yo creo que algunos ni siquiera sabían por qué ayunaban. Y eso pasa hoy también, hoy en día. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por costumbre y eso es religión. El hacer algo constantemente es religión. No solamente religión es de pronto decir palabras religiosas o comportarse como un santurrón, no. Religiosidad equivale a hacer algo continuo por costumbre. Un ejemplo de eso es cuando uno dice: tal persona se levanta todos los días religiosamente a las 5 de la mañana a correr 5 kilómetros. Es un acto repetitivo, es algo que no tiene ninguna trascendencia espiritual. Y en eso se había convertido el ayuno de lo que el pueblo de Israel hacía, porque ellos lo que hacían simplemente era por costumbre. Después el Señor les dice: incluso cuando ustedes comen y beben en los festivales santos, lo que hacen es simplemente para complacerse a ustedes mismos. O sea, hacen fiestas, hacen festines, comen y rico, pero simplemente para pasarla bueno, no por el hecho de lo que se está celebrando. En nuestra época lo podemos más o menos entender de esta manera. Nosotros en diciembre se celebra el nacimiento de Jesús. Sabemos que no fue en esta época porque la palabra de Dios, aunque no tiene un registro exacto de la fecha exacta, pero sí habla de que los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas de noche, y un ángel les vino y les dijo que ha llegado las buenas nuevas y le habló lo que ya conocemos de lo que les dijo el ángel a los pastores. Y los pastores estaban pastoreando a plena medianoche, y el clima en diciembre por los lados de Belén y todo ese sector es supremamente frío, y en esa época no se pastorea de noche. Entonces eso nos da a entender de que no fue exactamente en diciembre. Pero hay algo bonito que debemos de tener en cuenta, y es que al menos un día en el año se celebra la fiesta, se celebra el nacimiento del Señor. Porque así como todos tenemos un cumpleaños y celebramos el día que cumplimos años, pues qué bonito también tener un día para celebrar el cumpleaños del Señor. Pero ¿qué pasa? La religión lo que hace es que simplemente colocan el día festivo para celebrar que nació el Salvador. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros cogemos y empezamos a darnos regalos, empezamos a hacer fiesta, empezamos a comer, a hacer preparativos, a hacer todo lo que nosotros nos gusta hacer en Navidad. Y no está malo, porque el Señor lo ha mandado también de que nosotros celebremos y que nosotros hagamos fiesta y estemos contentos. Lo malo es que se olvida uno del objetivo, de lo que se está haciendo, de lo que se debería celebrar, y es el nacimiento del Señor. Nosotros podemos hacerlo, y por costumbre nosotros en mi casa, el 24 de diciembre que celebramos nosotros, lo que hacemos es que en la cena damos gracias a Dios por ese nacimiento, damos gracias a Dios porque algún día el Señor, un día hace 2000 años, nació el Salvador de nosotros en un pesebre, y eso es lo que celebramos, y por ese motivo es que estamos contentos, estamos celebrando, porque Cristo vino
a este mundo, a mostrarnos el camino, a llevarnos al Padre, a morir por nuestros pecados. Esa es la verdadera motivación, pero no es como lo hace por costumbre la gente. Simplemente hacen festivales, hacen fiestas, comen, beben y de todo, pero no se acuerdan ni saben el porqué de la celebración. Entonces, eso es lo que el Señor les está llamando la atención. O sea, ellos se han convertido en simplemente religiosos. Ayunan para recordar supuestamente la fecha en que fue destruido el templo, pero no lo hacen con devoción, sino simplemente por un acto de religiosidad. Si usted va a ayunar, está bien que ayune, no está malo, pero cuando uno ayuna es para buscar el rostro del Señor, tampoco es para pedirle cosas. O sea, ya me entregó, ya me dio la casa o ya me dio el carro o lo que yo estaba pidiéndole, entonces ya no ayuno más, ya no necesito ayunar más, que era lo que ellos decían. Ya no tenemos que ayunar más, como ya empezaron la reconstrucción del templo y ya está casi listo a estar reconstruido, entonces ya para qué ayunamos, ya no necesitamos ayunar. Eso era lo que ellos estaban preguntando y el Señor les responde con esa pregunta, con esa contestación, que verdaderamente es lo que ellos están viviendo en ese momento. Después le dice a Zacarías que les hable a ellos y les diga, perdón, juzguen, mejor en vez de ayunar, juzguen con imparcialidad, muestren compasión y bondad uno con el otro. No repriman, no opriman a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los extranjeros, ni a los pobres. Tampoco tramen el mal unos con otros. Esto es lo que el Señor quiere. En vez de estarse dando golpes de pecho, en vez de estar ayunando por religiosidad, muestre la bondad, muestre lo que es. Nosotros somos imagen de Dios, nosotros somos hijos de Dios, nosotros debemos demostrar ese Cristo que hay en nosotros. ¿Cómo? No mostrándole a todo el mundo que estamos ayunando todo el tiempo, sino que estemos haciendo las obras que Dios nos ha mandado a hacer de antemano. Y dice, y mire lo que sigue diciendo, sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. ¿Cuál mensaje? Ese que simplemente en Isaías 58 está el Señor hablándoles hace 300 años antes aproximadamente a ellos y les está hablando del verdadero ayuno, porque ellos ayunaban lo mismo, pero estaban haciendo cosas malas. El Señor, vuelvo y repito, no está en contra del ayuno, sino que el ayuno debe hacerse para glorificar al Señor y acompañado del ayuno también debemos de comportarnos bien, porque si yo hago ayuno y me comporto mal, pues no estoy haciendo las cosas bien como deberían de ser. Y eso es lo que nos muestra el Señor en este pasaje. Entonces ellos volvieron la espalda al Señor y no escucharon, se taparon los oídos para no oír, endurecieron su corazón como una piedra al oír las instrucciones ni los mensajes del Señor. Eso es lo que hicieron los antepasados y eso es lo que ellos están haciendo en este momento, porque ellos lo que están es imitando lo que el Señor está diciéndoles a ellos, y dice que el enojo del Señor está con ellos. ¿Por qué? Porque se negaron a escuchar. Así que el Señor le dice, así como ustedes no me escuchan, así como ellos no me escucharon, pues yo tampoco tengo por qué escucharlos. O sea, porque es que es una ley espiritual también. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. O sea, yo no escucho la palabra de Dios, yo no obedezco, yo hago lo que yo quiera, hago actos de religiosidad, voy a la iglesia porque todos los domingos hay que ir, o yo voy y diezmo porque todo el mundo diezma, o hago cualquier cargo en la iglesia, pero lo hago con qué motivación. La motivación mía es verdaderamente agradar al Señor, o qué es la motivación. La motivación es que me vean, que me aplaudan, que de pronto esté detrás de algo diferente que no sea el Señor, o por simple costumbre. Entonces el Señor lo que hace y les dice a ellos es que por esa simple cosa de que no escuchan, no obedecen, el Señor tampoco escucha. O sea, una persona que no obedece, entonces que el Señor está obligado a escucharlo. No, es nuestra consecuencia de nuestros actos. Así es de la única manera que nosotros podemos a que el Señor nos escuche. Pues hombre, obedezcamos, tratemos de hacer lo bueno, lo que le agrada al Señor, ayunemos, hagamos lo que Dios quiere que hagamos y el Señor se va a complacer con nosotros. Oremos. Amantísimo Padre, Dios eterno, te doy gracias por este día que tú nos has regalado, por esta palabra, Señor. Te pedimos perdón por los actos religiosos que hemos hecho. Te pedimos que nos ayudes a ser genuinos, Señor, a tener siempre la disposición de nuestro corazón a agradarte solo a ti,
porque tú eres el único que merece la gloria, la honra y el honor. Te bendecimos, Padre, en este día y te pedimos que nos bendigas con tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.